Hola, bienvenidos a todos. Hoy estaremos hablando del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, hay que tener en cuenta, antes que nada, Kiev fue capital de Rusia. De hecho, Ucrania fue parte de la Unión Soviética desde el año 1922 al 1991. Y además, el 30% de la población de Ucrania sigue hablando ruso. Y si vamos más atrás, Rusia y Ucrania pertenecieron a la famosa Rus de Kiev, que fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Durante el reinado del príncipe Oleg, quien en el año 882 extendió su control de Novgorod al valle del río Dnieper, con el fin de proteger el comercio de las incursiones jázaras en el este, y trasladó su capital a la más estratégica Kiev, cuando se estableció el país. Dicho esto, el conflicto arrancó el 20 de febrero de 2014. La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, que se encuentra actualmente en curso. Conflicto en que el 24 de febrero del 2022 finalmente desembocó en la invasión rusa de Ucrania. Si bien esta confrontación se ha desarrollado desde el 2014 y ha tenido varias etapas, entre las que se destacan la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra del Donbass, que comenzó ese mismo año y aún sigue en progreso. Asimismo, las manifestaciones de Euromaidán, que marcan el inicio del conflicto ucraniano, comenzaron en noviembre del 2013 en Kiev, la capital ucraniana, debido a la suspensión de la firma del acuerdo de la asociación entre Ucrania y la Unión Europea. El 22 de febrero de 2014, tras varios meses de protestas y disturbios, y tras el llamado Jueves Negro, el 20 de febrero, en el que murieron más de 60 manifestantes, los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon irregularmente las principales instituciones con sede en Kiev. Seguidamente, la Rada Suprema tomó el control del país en ausencia de buena parte de sus miembros, y Oleksandr Turchinov asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del parlamento, cayendo así el gobierno de Víktor Yanukovych. La Rada Suprema destituyó del cargo a Yanukovych y tomó el control del país votando la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Rusia no reconoció este gobierno como autoridad legítima de Ucrania y declaró que lo ocurrido fue un golpe de Estado. En consecuencia, el Congreso de Diputados y gobernadores regionales del este y sur de Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. A partir de entonces, residentes de la mitad suroriental de Ucrania se manifestaron en contra del nuevo gobierno de Kiev. Por su parte, la crisis de Crimea de 2014 comenzó en febrero de ese año, cuando el gobierno regional realizó el referéndum separatista sobre el estatus político de Crimea. Se produjo una intervención militar donde las Fuerzas Armadas de Rusia
se desplegaron en la península de Crimea y en Sebastopol, con el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación sociopolítica, desoyendo las advertencias de no invadir lanzadas por Estados Unidos y Kiev. Así, el 17 de mayo fue proclamada la independencia de la República de Crimea y al día siguiente fue aprobada la adhesión de Crimea a Rusia. Esto fue rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados soberanos, generalmente occidentales, mientras fue apoyada por países como Belarus, Corea del Norte, Siria y Venezuela. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 68/262, rechazó la incorporación de Crimea. En los días posteriores, las tropas militares ucranianas se enfrentaron en contados incidentes con el ejército ruso, hasta finalmente tuvieron que replegarse y hacer abandono de la península. Entretanto, la guerra del Donbass comenzó el 6 de abril de 2014. El gobierno interino de Ucrania inició un operativo armado contra los grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea. Las tropas rusas invadieron el territorio del este de Ucrania y las tropas ucranianas lanzaron una operación antiterrorista. El principal núcleo de estos grupos, la ciudad de Slaviansk, fue sitiada por el ejército ucraniano y se enfrentaron en varios incidentes, dejando varios muertos. El conflicto se extendió a otras ciudades como Kramatorsk y Mariupol. Referendos independentistas de los separatistas locales fueron realizados el 11 de mayo en diversas zonas de las oblasts de Donetsk y Lugansk. El 14 de febrero de 2015, horas antes del inicio de la nueva tregua de Minsk II, firmada unos días antes, el área de Debaltsevo estaba sufriendo importantes combates y la guerra se aproximaba nuevamente más a los alrededores de Mariupol. Debaltsevo, que progresivamente está siendo tomada bajo el control de la milicia, y sus alrededores son un foco de tensión después de la entrada en vigor del acuerdo del alto al fuego. La milicia informó que el fuego de artillería ucraniana se realiza desde el interior de la caldera. El 15 de abril de 2015, los separatistas toman bajo su control el pueblo de Shirokine. El 20 de mayo de 2015 se anunció que la Confederación de Nueva Rusia quedaba disuelta. Bueno amigos, si el video les resultó informativo, no dudes en darle like y suscribirte, se los agradecería un montón. Hasta luego.